Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a estar mostrando esta plaquetita que tengo acá, que es una fuente del tipo transformerless, es una fuente directa de 220 que no lleva transformador. Y si bien hay 50.000 videos de esto en YouTube, pero yo les quería mostrar esta que está acá, que es una que mandé a hacer hace poco el PCB, que lo que tiene especial, entre comillas, es que tiene el pinout de las fuentes tipo modular que les voy a estar mostrando ahora mismo. Fíjense, estas fuentes modulares son un bloquecito que lo ponen en cualquier circuito impreso y resuelve todo. En este caso yo traté de usar los mismos pines, los de entrada de 220, los de salida de continua, y lo que hice fue poner una fuente de capacitiva, ¿no? Tipo transformerless o sin capacitor. Es una fuente muy básica, muy sencilla, que yo les voy a explicar ahora, pero les quería mostrar antes de empezar a explicar esto, para que no se aburran sobre todo. Bueno, esta placa yo ya la había mostrado en otro video, es un medidor de energía de alterna, o sea, esto le ponen acá, inyectan 220 y del otro lado ponen la carga que ustedes quieran y esto les mide la tensión, la corriente, la potencia, etcétera. Es una placa que después les voy a dejar el video también por acá arriba. Y también les voy a dejar el video de otra fuente que hice Transformer LED también por acá arriba. Y obviamente todos los videos los dejo en la descripción, así que ténganlo en cuenta. Esta placa la voy a alimentar, está basada en Arduino, o sea, básicamente es un Arduino con un ACS712 y un divisor de tensión. No importa. Yo voy a alimentar esto con esta fuente de Transformer LED. Ahora está seteada para que nos entregue unos 12 volts de salida y la plaqueta esta tiene un LDO, un regulador lineal de tensión, de bajas pérdidas y demás, que baja de la tensión que le pongamos, creo que hasta 15 o 16 volts, lo baja a 5, que es lo que necesitamos para este Arduino. Así que yo lo voy a prender y vamos a ver con el multímetro qué tensión nos está dando, que yo creo que está un poco por debajo de los 5 volts, pero bueno, vamos a ver igual. Yo ahora lo que voy a hacer es prender esto, a ver que no explote nada. Bueno, y acá ya tenemos un LED parpadeando y un LED de encendido, lo cual está andando bien porque esto está midiendo y demás. No la tengo conectado obviamente con el resto de las cosas porque esta placa lleva un modulito Bluetooth que me envía al celular los datos, etcétera, no importa. Pero yo lo que quiero ver ahora es la tensión que tengo de salida, que acá tengo unos pines que son para el Bluetooth, que bueno, ya que está lo mido acá. Así que tenemos unos 4. Bueno, si dejo de hacer movimiento con él, porque bueno, 4.3 volt para redondear. Está bien, puede ser. Esta fuente está entregando unos 11, 12 volt porque tiene un diodo Zener de 12, pero bueno, hay un poco de caída en el circuito, en el filtrado. Aparte son fuentes que no proveen mucha corriente y demás. Y este circuito tampoco consume mucho, lo cual no está jodiendo tanto. Pero es para tener en cuenta. Voy a apagar un segundo por las dudas. Y bueno, algo que les tengo que mencionar, que este tipo de fuentes son más peligrosas que las estándar, porque esta fuente no tiene transformador. Pero ¿qué tiene que ver con el transformador? Porque yo puedo tener un transformador tipo autotransformador que en realidad tampoco está aislado. Lo que quiere decir es que no tengo una aislación entre 220 y la salida. Lo cual si yo toco cuando está encendida y no tengo puestas zapatillas de goma y más, corro riesgo de un shock eléctrico, lo cual hay que tener cuidado. Estas fuentes siempre ponerlas adentro de un gabinete plástico, nunca dejarlas hacia el aire para que la gente toque. Así que tengan en cuenta eso. Respecto de las fuentes modulares que yo les mostré antes, que esas sí vienen con transformador adentro y están aisladas. Esta fuente no está aislada, así que hay que tener un determinado cuidado con eso. Primero tenemos esa contra, ¿no? La aislación, que es importante. Después tenemos la contra de lo que vendría a ser la corriente de salida que nos da. Porque ustedes van a ver por todos lados que dicen, se ponen a buscar en YouTube y encuentran fuente sin transformador, 12 volt, 3 amperes, 12 volt, 1 ampere. A ver, este tipo de fuente no le va a dar nunca esa corriente. Tengan en cuenta, ¿por qué? Porque yo para darles esa corriente con este tipo de fuente capacitiva tengo que tener un capacitor así grandote. Y la verdad que pierde totalmente el sentido, es carísimo y ya no sería útil hacerlo directamente. ¿Se puede hacer? Sí se puede, pero no tiene sentido monetario, ni de tamaño, ni de rendimiento. Si yo agarro, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la fuente AC/DC transformerless. Yo entro por acá con 220 y salgo por acá con
12 volt. La diferencia 220 menos 12 volt es lo que se va a disipar acá. Porque esta es una fuente capacitiva y no está aprovechando lo que viene a ser una relación de transformación eficiente como en un PWM y demás. Está bajando directamente con un capacitor, que puede hacer una resistencia, pero es un capacitor, es lo mismo. Yo tengo 220, no tendría que haber hecho esta cuenta, pero bueno. Acá tenemos 208 volt. Es un montón de tensión. Entonces yo para tener 12 volt acá, esta fuente tiene que comerse 200 volt. Literalmente. Y esos 200 volt, ¿quién se los come? El pobre capacitor que tenemos acá. Perdón, no se ve. El capacitor que tenemos acá se lo come. Si yo cambio esta idea, si yo agarro, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a poner LEDs. Voy a agarrar una lámpara LED. Una lámpara LED tiene un LED acá, otro LED acá, están todos en serie. Tiene, qué sé yo, vamos a hacer puntos suspensivos y seguimos, ¿no? Y tenemos un pin acá y otro acá. Y este tiene, qué sé yo, 50 LED, por decir algo. Entonces tenemos 50 LED por 2,5 volt cada LED. ¿Cuánto tenemos? 125 volt tenemos acá. Entonces, tenemos que hacer 220 menos 125 volt, que son 95. Entonces, lo que cae en la fuente es mucho menor de lo que caía antes. Entonces la disipación, o sea, lo que tiene que tragarse esta fuente para darme a mí 125 volt es mucho menor. Entonces tengan en cuenta que en este caso la fuente empieza a ser mucho más eficiente. A medida que esta tensión de salida sea más cercana a la de entrada, y voy a tener que bajar, siempre esta fuente va a tener que reducir menos. Entonces es más eficiente poner 50.000 LEDs en serie llegando casi a 200 volt que meter LEDs en paralelo, por ejemplo. Yo he visto fuentes en internet que los tipos hacen este mismo circuito, hacen una fuente transformerless, como esta o cualquier otra, y los tipos agarran y clavan 25.000 LEDs en paralelo, y eso es ridículo. O sea, si ustedes hacen esto van a tener acá 2.5 volt, porque están todos en paralelo, pero van a tener, qué sé yo, 10 mA de este, más 10 mA del otro, más 10 mA del otro, van a tener 40 mA en 4 LED a 2,5 volt, y esta fuente está chupando un montón de energía y es recontra ineficiente. Aparte de que es muy difícil que les entregue 40 mA o 50 mA con un capacitor chico. Entonces, ustedes al ponerlos todos en serie, la corriente es la misma para todos los LED, o sea, 10 mA para toda la fuente, y una tensión alta. Entonces la fuente trabaja perfecto. Por eso se usa mucho en lámparas LED y no en otro tipo de cosas. O bien se usa en cosas, como les decía antes, que no consumen mucho. Pero no, si no, no tiene ningún sentido. Después tengan en cuenta otra cosa. Usualmente estas fuentes son del tipo media onda. Hay muy pocas que las hacen con onda completa. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes agarran esta fuente, la mayoría de las fuentes son el capacitor, como esta que está acá. Vamos a hacer esta fuente que está acá. Tenemos un Zener para regular y acá tenemos la parte del capacitor. La mayoría de las fuentes son así, donde tenemos media onda, no mucho más, lo cual tenemos un nivel de ripple elevado. Entonces este tipo de cosas a la salida hay que filtrarlo bien. Algunas vienen con un filtro pi, a la salida le ponen un LDO, un regulador lineal, y ahí empiezan a filtrar bien. Usualmente con microcontroladores se trabaja así, no se trabaja de otra manera, porque si no empieza a meter ruido por todos lados. Ustedes pueden buscar la nota de Microchip AN954, si no me equivoco, y esta nota les habla de varios métodos de fuente para alimentar microcontroladores, lo cual es bastante interesante. Lo voy a dejar en la descripción también, para el que le interese. Pero pueden hacer algo mejor, que es, por ejemplo, hacer, bueno, la típica con el puente rectificador, ¿no? Acá le ponen, perdón, esto no va así. Vamos a sacar un poquito. Acá le ponen el capacitor. Siempre acuérdense de poner una resistencia en paralelo para la descarga del capacitor, porque si no tenemos un capacitor cargado con 200 volt más o menos, y cuando tocamos acá y lo desconectamos nos corremos riesgo de shock eléctrico. Y acá tenemos de vuelta el Zener, tenemos acá un capacitor, etc. Esta por lo menos de onda completa, qué sé yo, por lo menos la diferencia entre una onda completa y una media onda es un poco el factor de rizado que tiene y demás. Esta es un poco mejor, pero siempre hablando de lo mismo. Yo les recomiendo 100% trabajar con fuentes del tipo DC-DC o AC-DC. Una fuente AC-DC, obviamente esta también pasa a alterna continua, pero del tipo SMPS, que es Switch Mode Power Supply, o sea, una fuente switching, básicamente. La fuente de switching como las que les mostré al principio.
Esto es mucho mejor, aparte está aislado, tenemos un montón de pros, mejor rendimiento, mejor aislación, es más segura, soporta más corriente, realmente es lo que hay que usar. Pero si quieren usar la fuente sin transformador, úsenla porque es barata, eso también es otro tema a tener en cuenta. Las lámparas LED, hay algunas lámparas LED que vienen con fuente SMPS, fuente switching, y la mayoría de las lámparas chinas vienen con esto porque es más barato. Sinceramente es mucho más barato hacer una fuente transformer LED que hacer una fuente switching, es obvio. Pero bueno, eso es algo que tenía que tener en cuenta. Ahora, si vamos a ver, por ejemplo, de qué se trata esto, la fuente que yo diseñé, al menos, que es, a ver, acá nadie está descubriendo la pólvora, ¿no? Esto ya es algo muy básico y muy común. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, 200, perdón, no era 100, era 220. Ahí está. 220 ohm, acá tenemos un mega, acá tenemos un micro, acá tenemos un diodo 1N4007, acá tenemos un Zener, que este es de 12 volt, y acá tenemos dos capacitores, los dos de filtrado en realidad, uno electrolítico y uno del tipo cerámico. Estos son 100 nano y estos son 220 micro o algo así. Esto tienen que verlo después, como a ustedes les parezca. Tengan en cuenta esto, fíjense, esto no está aislado, yo acá tengo 220 y el mismo cable 220 es el mismo cable de salida, o sea, acá está la no aislación de este circuito. Pero bueno, por ejemplo, si yo tengo 220, imaginen este circuito, vamos a hacerlo en otro color, como que toda esta parte yo hago un corto acá, hago un corto de acá hasta acá, un cable ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Me quedaría este circuito, si yo hago eso me queda así, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos 220, perdón, y acá tenemos nuestro corto, yo hice un cortocircuito. Entonces, la corriente que pase por acá, esta ahí, es la corriente máxima de todo el circuito y nada va a poder ser mayor a esto, para que tengan en cuenta y no empiecen con las cosas de la termodinámica mágica del universo y todas esas cosas de los agujeros negros. Así que tengan en cuenta esto. Si yo tengo un microfaradio, por ejemplo, aplicándole 50 Hz por la fórmula de la reactancia capacitiva, que es XC igual a 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por F. Si yo hago esta fórmula, fíjense en qué valor de resistencia va a tomar el capacitor de un microfaradio. Yo agarro y digo 1 sobre 2 por pi, que es 3,1415 más o menos, por la frecuencia que son 50 Hz, por lo menos en Argentina son 50 Hz, por un microfaradio. Micro. Esto nos va a dar unos 3183 ohms. O sea que esto nos da 3,1K. 3,2K. Vamos a decir que son 3,2K para redondear. O sea que este capacitor pasa a valer 3K2, por ejemplo. Ahora yo tengo 3K2. La de un mega es despreciable porque es un mega. En paralelo, bueno, vamos a hacer el paralelo para que después no empiecen los puristas ahí a decirme, pero no calculaste el paralelo y todo esto es una mierda. Bueno, no importa. Así que vamos a hacer 1.000.000 por 3.183 sobre 1.000.000 más 3.183. Y este paralelo nos da 3.172. ¿Vieron que es más o menos lo mismo? 3.172. A esto le vamos a sumar 220 más 220 ohms y nos da 3.390. Más o menos hay una R total de 3,4K. 3,4 kilo ohms. Si yo aplico 220 acá, en este circuito, ¿qué va a pasar? Por ley de Ohm, la corriente es tensión sobre resistencia, nos va a dar 220 sobre 3400, nos da una corriente de 64 miliamperes. Bastante ambicioso, pero es lo que nos da la teoría. 64 miliamperes. Ahora esos 64 miliamperes, ahora se van a encontrar con toda esta carga de acá, que es un diodo Zener. Lo primero que encontrar es un Zener. Ahora el Zener se tiene que bancar 64 miliamperes. Se los va a bancar porque 64 miliamperes, o sea, este tipo de Zener suelen ser de... O sea, con que sea de un watt ya se lo va a soportar. Y después tenemos acá una pérdida en el diodo, una pérdida en los capacitores, lo cual la corriente que tengamos en este punto va a ser menor. Por ejemplo, y bastante menor, ¿eh? Por ejemplo, vamos a tener una tensión de, por ejemplo, 12 volt, porque tensión de Zener, menos todo este choclo que tenemos acá, lo cual van a ser 11 volt y pico, supongamos 11 volt para redondear, ¿no?
11 volt. Esto lo pueden simular. Yo les voy a mostrar una simulación en LLT Spice, cómo es lo que nos da este circuito realmente. Bueno, acá estamos con el circuito de la fuente en el simulador, el LLT Spice. Perdón que tuve que bajar el video y volver a subirlo. Lo que pasa que, bueno, nada, tuve un cartelito ahí medio mágico de YouTube diciendo que estaba usando lenguaje inapropiado, así que voy a tratar de medir un poco las palabras violentas. Bueno, tenemos acá la fuente que vendría a ser los 220. Después tenemos el capacitor de un microfaradio, obviamente el que hace casi todo en la fuente, el que limita la corriente. Tenemos una resistencia de 1 mega en paralelo al capacitor, que esta resistencia es para cuando desenchufamos la fuente de 220, el capacitor queda cargado y se descarga mediante esta resistencia de 1 mega ohm. Solamente para eso. Es despreciable respecto al resto del circuito, pero es un método más de seguridad. Después tenemos la resistencia limitadora de 220, que es una resistencia que limita el inicio de carga del capacitor para que no sea un cortocircuito tan alto. Después tenemos el Zener de regulación de 12 volt. Tenemos el diodo de rectificación, el filtrado y una resistencia de carga de 500 ohm como prueba, como testeo. Así que vamos a simular esto, vamos a ver la tensión que tiene. Acá podemos ver el valor de tensión, cómo empieza a subir. Esto es por la carga del capacitor. Y llega más o menos a unos 12 volt nominales con casi 1 volt de ripple. No tiene 1 volt, tiene menos, tiene 800 milivolt, pero es bastante. Y vamos a ver la corriente. La corriente está alrededor de los 25 26 miliamperes, que es más o menos lo que teníamos nosotros en cuenta. Es un circuito bastante simple. Hay que tener en cuenta que no está aislado, lo mismo que comentaba yo antes en el circuito. Pero bueno, es un circuito que les puede llegar a servir para hacer algún proyecto simple donde no necesitan trabajar con señales débiles, por ejemplo, donde no van a poner sensores y cosas raras que sean muy sensibles al ruido, porque tiene bastante ruido la fuente. Entonces yo esto lo usaría básicamente para prender LEDs, y el otro uso que le daría es para usar algún microcontrolador o algún circuito digital, pero que no sea tan sensible, que maneje estados digitales, ¿no? Niveles lógicos. Básicamente para eso lo podría llegar a usar. Después también tenemos la limitación de la corriente, ¿no? Que es un circuito que nos va a proveer una corriente muy baja, lo cual tampoco podemos hacer demasiado con esto. Pero bueno, es para tener en cuenta. Así que ya les voy diciendo que si quieren me pueden dejar en los comentarios cualquier consulta que tengan de esta fuente, cualquier duda, lo que ustedes quieran saber, me lo pueden dejar en el comentario. Y bueno, los invito a suscribirse si les gustó el video, a dar like, a compartir. Y bueno, les agradezco los 16.000 suscriptores que tiene el canal, y les agradezco también los que están haciendo donaciones por PayPal, que no es necesario, pero el que tenga la necesidad de hacerlo por algún motivo personal lo puede hacer. Así que nos vemos en otro video. Chao.